Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast del Día Naranja. Gracias por acompañarnos a través de las diversas plataformas. Soy Yolosochil Corona Ruelas, directora de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC. El día de hoy tenemos un tema clave para el próximo proceso electoral: la paridad y la inclusión como ejes rectores. Y además, con este episodio inauguramos una serie dedicada a conocer y profundizar en los nuevos lineamientos en la materia. Me siento muy afortunada porque el día de hoy me acompañan las 3 consejeras electorales integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación: Miriam Gutiérrez Mora, Melissa Mezcua Yepis y Soad Yanin García González. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias a ti, doctora. Muchas gracias, Yolo, y muy buenas tardes a mis colegas Soad Yanin y Miriam. Muchas gracias, Yolo, por la presentación. Es un gusto estar hoy aquí para grabar este podcast con un tema muy importante y que recoge todo el trabajo que ha hecho la Comisión durante meses y que de cara al próximo proceso electoral será un parteaguas para que Jalisco sea más igualitario. Sí, así es. A lo largo de este episodio vamos a conversar en bloques temáticos. Yo iré lanzando preguntas y ustedes, desde su experiencia como consejeras integrantes de la Comisión de Igualdad, pues nos ayudarán a entender los retos y los avances que tenemos en Jalisco. Para empezar, me gustaría poner sobre la mesa una idea que se escucha desde diferentes voces y que dice que ya hay muchas mujeres en la política, que ya no se necesitan más medidas, ya llegamos a ese lugar que estábamos buscando llegar. Y bueno, pues me parece que esto parte de una idea equivocada, en el sentido de que, puesto que hay avances en el ámbito jurídico o en espacios institucionales, ya alcanzamos la igualdad. Considero que la igualdad no es una meta fija, sino un proceso que se va construyendo y no puede parar cuando se alcanzó cierto nivel de derechos, sino que se tienen que seguir ampliando. Y bueno, pues en ese sentido me gustaría mucho preguntarles, consejeras, ¿qué significa hablar de paridad en política hoy? Bueno, pues me permito iniciar. Muchísimas gracias, doctora Yolosochil. Muchísimas gracias, colegas, por abrir este espacio de diálogo y que podamos estar acá platicando justamente de lo que ya venimos señalando, de lo que son los lineamientos para el cumplimiento, para garantizar la paridad de género y la inclusión. Y en este marco, bueno, pues podemos pensar o recordar un poco cómo pensábamos que era antes la democracia, ¿no? La democracia muchas veces o a lo largo de muchos años se concibió como este proceso o esta democracia procedimental donde únicamente llegábamos a sufragar. Sin embargo, a partir justamente de este camino de inclusión, este camino en el que hemos sumado a todas las voces, junto con la paridad, bueno, pues encontramos o abrimos paso a un nuevo rostro de la democracia, que es justamente como hemos titulado el día de hoy nuestro podcast, ¿no? Y a eso es a lo que queremos invitar, que podamos reflexionar sobre justamente cómo hemos garantizado, cómo las autoridades electorales han garantizado el acceso a los espacios de representación política y a la toma de decisiones, tanto de mujeres como de los grupos históricamente discriminados. Y al respecto, doctora, me gustaría platicar sobre un poco lo que nos has preguntado, básicamente, ¿no? ¿Cómo concebimos la paridad? Y yo quiero irme o retrotraerme a lo que ha sido el camino normativo de la paridad, y para efectos del podcast lo voy a dividir en 3 grandes etapas. La primera etapa tiene que ver con aquellas reformas electorales que invitaban a los partidos políticos a sumar a más mujeres dentro de sus candidaturas. Estamos hablando de 1993, 1996, con esas grandes reformas electorales. Bueno, pues se impulsaba de alguna manera a través de una especie de recomendaciones para que los partidos políticos pudieran sumar estas candidaturas. Y así entonces llegamos al año, a la reforma del 2002, donde entonces ya dimos un paso agigantado
adelantado y sería como la segunda gran etapa, ¿no? La etapa de las cuotas de género. Ahí es donde empezamos ya a obligar a partir de estos procesos normativos a los partidos políticos para que ellos registraran hasta un tope, digámoslo así, a personas de un mismo género dentro de toda la diversidad de candidaturas. Recordemos que en ese tiempo teníamos el 70-30, es decir, los partidos políticos no podían registrar más del 70% de candidaturas de un mismo género y bueno, en esta época histórica de este proceso de reconocimiento, recordemos que ese 30% se dejaba para las mujeres. Sin embargo, había muchos retos que justamente las autoridades jurisdiccionales a través de estos procesos de litigio estratégico propiciaron o generaron las condiciones para que transitáramos a un modelo todavía más robusto. Posteriormente, en el 2008, ya íbamos caminando hacia este proceso de paridad porque ahí aumentamos la cuota de género al 40%. Es decir, no podíamos registrar más de 60% de candidaturas de un mismo género a los partidos políticos, las coaliciones. Y durante toda esta época pudimos observar cómo hubo muchos movimientos de mujeres que justamente de todos los partidos políticos se unían para reclamar estos derechos. Recordemos que el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las personas en situación o de los grupos en situación de vulnerabilidad son derechos reconocidos desde un marco de convencionalidad y de constitucionalidad. En ese sentido, la reforma 2011 que da marco a una protección más amplia de los derechos humanos, pues justamente hace o soporta jurídicamente todos los movimientos de representación política de las mujeres. En ese sentido, bueno, pues a partir de esta reforma, que es una reforma fundamental, pues es que llegamos al año 2014. Insisto, en esta época había una serie de movimientos de mujeres que impulsaron el litigio estratégico, y esto es muy importante. Hay muchas mujeres que han trabajado por el reconocimiento de nuestros derechos. ¿Y por qué? Porque es justamente desde el espacio público donde podemos cambiar la vida pública y la realidad social. En ese sentido, bueno, pues una vez que llegamos al 2014, por fin logramos la paridad constitucional. Y aquí en este año es fundamental porque al reconocer la paridad como un principio constitucional deja de ser una cuota y empieza a ser o se construye como un principio que arropa la participación de las mujeres en todos los espacios de la vida pública. Para 2019 entonces llegamos a este proceso de paridad en todo y esto ha sido muy afortunado porque es importante decirlo. Como autoridades electorales tenemos la obligación no solamente de garantizar que haya paridad en las candidaturas, sino también en la paridad en la integración de los órganos de representación pública. De ahí, pues, que en estos lineamientos que hemos estado trabajando y de los que hoy les venimos a platicar, pues se garantizan no nada más aquellas medidas afirmativas y aquellos procesos jurídicos para que más personas de todos estos grupos y las mujeres puedan acceder a las candidaturas, sino también que logren llegar a integrar estos órganos de representación. Gracias. Muchas gracias, consejera. Y súper interesante este pequeñísimo recorrido por esos avances en materia, digamos, del marco jurídico. Consejera Soad. Gracias, Yolo. Pues hablar de paridad hoy, como la pregunta que nos acabas de plantear, pues no solo implica que las mujeres estén en las boletas o que las mujeres contiendan al menos para el 50% de todos los cargos de elección popular, sino que lo hagan, que compitan en condiciones igualitarias, en condiciones equitativas, que cuenten con los recursos necesarios para poder posicionarse ante la sociedad y el electorado, hacerlo sin violencia. El fenómeno de la violencia política
contra las mujeres en razón de género ha incrementado lamentablemente de la mano de la mayor participación de las mujeres en la vida pública, y también no es solo que estén en el 50% de cualquier cargo de elección popular, sino que se postulen en aquellos distritos, municipios o espacios, hablando por ejemplo en las listas de representación proporcional, en los que tengan posibilidades reales de triunfo, y no solo que sean postuladas las mujeres pues en aquellos distritos, municipios que de antemano los partidos políticos saben que no tienen posibilidades reales de ganar. Entonces, ya nos ha hecho una reseña muy puntual Miriam sobre las reformas que se han dado en materia de paridad, y esto denota que no es una concesión graciosa, sino que fue una exigencia del movimiento amplio de mujeres que fueron logrando poco a poco y paulatinamente cada una de estas reformas para que las mujeres que durante siglos hemos sido excluidas de la vida política, y ahora el reto es emparejar la cancha, porque esta evidentemente no se encuentra pareja. No, las mujeres no compiten en las mismas circunstancias que los hombres por diversas causas. Ya mencioné los recursos, ya mencioné la violencia, pero también porque como mujeres los roles que nos han impuesto la sociedad implica unas dobles jornadas, implican temas de cuidados de menores, de familia, cuestiones domésticas que no pueden dejar de lado y que evidentemente no tienen el mismo tiempo que pueden dedicar exclusivamente a las campañas, como en el caso de las candidaturas de hombres. Y pues también podemos decir que la paridad en este momento no es un proceso acabado, es un proceso en construcción, y que debemos seguir pugnando desde las autoridades y la misma sociedad civil para alcanzar espacios y condiciones igualitarias. Y algo que también es muy importante respecto de la paridad es no solo es que contiendan y que excedan a los cargos, sino que cuando las mujeres llegan a espacios de toma de decisiones, espacios de poder, las agendas cambian. Los temas que se ponen sobre la mesa son distintos. Se ponen los temas de los cuidados, por supuesto, los temas de seguridad, los temas de una menstruación digna, los temas de la igualdad salarial, entre muchos temas y problemáticas que aquejan exclusivamente a las mujeres. Y una de las razones que también considero que es muy importante que las mujeres se encuentren en espacios de alta responsabilidad es que esto genera un cambio social profundo. Cuando las niñas pueden advertir que hay mujeres que están gobernando, que están legislando o que encabezan instituciones públicas, incluso también en lo privado, pues también entienden que pueden aspirar a algo distinto a lo que la sociedad nos ha establecido como profesiones o actividades con roles de género específicas para las mujeres. Entonces, esto trae un impacto y abre un horizonte de posibilidades, no solo en la vida política, sino en la vida pública y privada. Y cierro en esta participación diciendo que pues, la paridad no es un fin en sí mismo, sino es el medio, la herramienta para que la mitad de la población defina el rumbo de su país, de su estado o de su municipio. Muchísimas gracias, consejera Zohar. Y bueno, queremos escuchar también a la consejera Melissa. Muchas gracias, Yolo. Pues bueno, hablar de paridad creo que sigue remontándonos también a una gran diversidad de maneras de entenderla, ¿no? Es decir, la paridad como un ideal, la paridad como una visión de la democracia que queremos tener, la paridad como un principio constitucional, pero sobre todo creo que en lo que estamos coincidiendo y creo que es de fundamental importancia subrayarlo, es que la paridad es un proceso en construcción, ¿no? Y en eso es igual a la democracia.
democracia, ¿no? La democracia no es algo a lo cual llegamos y nos mantenemos, sino un proceso que está en constante transformación, ¿no? Así como hay avances y evoluciones, hay también retrocesos. Y eso es lo que me parece debe de ser siempre el punto de partida en nuestras discusiones sobre paridad, pero también sobre los procesos y dinámicas de inclusión de diversas poblaciones en la participación política. Y bueno, como sabemos, hablar de paridad en nuestro país y en nuestro estado es también, y debemos reconocerlo, hablar de que somos reconocidos a nivel internacional como un país en el que se ha avanzado de manera muy sostenida, sobre todo en lograr la paridad en la representación popular, ¿no? o en cargos de representación popular. Y en nuestro estado no es la excepción. Somos un estado en donde, gracias a diversos lineamientos anteriores a los que vamos a estar conversando el día de hoy, se ha logrado también garantizar que tengamos un Congreso paritario y que tengamos un Congreso también con nuevas agendas, con nuevos proyectos, con nuevos lenguajes, ¿no? Podríamos también llamarlo así, porque la paridad no es únicamente, digamos, este principio constitucional que se transforma en una serie de lineamientos, ¿no? Sino que se convierte también en un principio que inspira una nueva manera de hacer política. Y creo que eso es una manera en la cual cada vez se asienta más, se encuentra más raíz esa noción de paridad. Y para entender, creo que también el cómo hemos evolucionado en nuestro estudio, en nuestro análisis del cómo enfrentar los retos, ¿no? Para continuar garantizando la paridad, quisiera traer aquí a colación y recordar pues también a las colegas académicas, ¿no? Que también son centrales en el cómo hemos estado avanzando para hacer realidad este principio. Y bueno, una de ellas es una colega que aprecio mucho, Flavia Freidenberg, que seguramente ustedes también conocen, y ella me gusta mucho cómo habla de los retos de la paridad actual, ¿no? Y es cómo transitamos de la presencia a la agenda, ¿no? Ella lo hace en esta frase que me gusta mucho porque es muy elocuente, ¿no? Es decir, estamos logrando presencia de las mujeres en ciertos espacios. Creo que hay muchos avances y se ha evolucionado en esa dirección, sin duda, pero la cuestión es, ¿y qué pasa con la agenda, no? ¿En dónde están esos retos de lograr transitar de lo que podríamos llamar la representación numérica, ¿no? O formal a la representación sustantiva, que es la otra gran discusión que seguramente estaremos sosteniendo el día de hoy? Y en ese sentido, quisiera también recordarnos que llegar a este momento tampoco podemos atribuirlo, ¿no? A ningún tipo de coincidencias. Desde luego ha sido un trabajo, como lo han mencionado ya, histórico, que nos ha permitido llegar aquí, pero sobre todo ha sido un trabajo plural. Es decir, estamos frente a resultados que implican a luchas históricas de mujeres en nuestro país y en nuestro estado, a redes de mujeres que se han articulado con estas luchas, y también a las autoridades administrativas, jurisdiccionales, con las cuales se ha logrado también crear una serie de sinergias muy positivas para lograr este efecto transformador. Entonces, creo que debemos también de entrar a una discusión sobre la paridad, sobre su dimensión transformadora. La paridad llega, pero la paridad no se va, nada hay una garantía de que la paridad va a mantenerse. Y la paridad y la transformación que viene con la paridad debe de ser entonces un proyecto continuo de trabajo desde todas estas áreas. ¡Wow! Creo que ya calentamos motores, ¿no? Muy bien, consejeras, muy interesante este primer bloque. No es fácil resumir en 3 intervenciones pequeñas tantas cosas que hay que decir sobre la paridad, y me gustaría mucho recuperar que en esta idea que pusimos sobre la mesa de qué significa hablar de paridad, ustedes han hablado de aspectos tan diversos como una cosa es el marco jurídico, pero otra cosa es generar las condiciones para que ese marco jurídico genere, digamos, presencia de mujeres, pero además la presencia no es suficiente porque vienen las agendas, y además me quedo como con esta reflexión que hizo la consejera Melissa al final de todas esas diferentes connotaciones que tiene la palabra paridad, como ideal,
como principio, como visión y además como este poder transformador de la sociedad. Creo que eso es un aporte con el que vale mucho la pena cerrar este primer bloque, que estuvo bastante interesante. Seguramente entre las personas que nos escuchan, que nos ven, hay personas que saben mucho del tema, hay otras que están adentrándose y finalmente este primer saque nos da mucha tela de dónde cortar y de dónde reflexionar desde donde nos estén escuchando, desde donde nos estén viendo. Y bueno, pues al principio hablábamos de dos principios rectores del proceso electoral. El primero es la paridad, ahora vamos con la inclusión. Este tiene una historia un poco paralela, un poco diferente al que siguió en la paridad. Y en ese sentido me encantaría también que ustedes nos comenten un poco qué significa el principio de inclusión y sobre todo a quiénes interpela. O sea, cuando estamos hablando de inclusión, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? ¿O por qué es importante ponerlo sobre la mesa, al igual que poner sobre la mesa la paridad? Y bueno, pues le invito a la consejera Zohar a que hoy se aviente esta primera intervención. Adelante. Bien, muchas gracias, Yolo. Hablar de inclusión es ampliar, digamos, la mirada de lo que es la democracia y es entender que la sociedad se compone de diversas personas y que todas tienen derecho a participar en la toma de decisiones, a representar políticamente a la sociedad, a gobernar y a participar también en la vida pública de cualquier espacio y nivel ya sea nacional, estatal, municipal o en las diversas instituciones públicas. Y es a partir de reconocer esa diversidad y pluralidad que está conformada la sociedad mexicana y en este caso jalisciense, y identificar que varias de esas personas o grupos que se integran por personas, por ejemplo, personas indígenas, personas con discapacidad, personas jóvenes, personas de la población LGBTTIQ+, migrantes, residentes en el extranjero, personas afromexicanas, han sido históricamente excluidas de la representación política. Y no es porque no tengan garantizado ese derecho legalmente, pues está garantizado en la Constitución y en diversos tratados internacionales, pero en los hechos no se da. En los hechos a estas personas de estos grupos no se les ha postulado se les ha postulado en algunos casos en espacios que no tienen posibilidades reales de ganar y que si no se establecen reglas específicas para obligar a las fuerzas políticas a que se les incluya en estas candidaturas de manera espontánea, digamos, no se da y se les están violentando sus derechos a ser votadas. Entonces, pues no se trata de generar etiquetas ni establecer meramente cuotas solo por llegar a una representación descriptiva, como decía, o numérica, como lo decía hace un rato la consejera Melissa, sino de identificar que estas personas enfrentan barreras cotidianamente para acceder no solo a estos cargos de representación política, sino en la vida diaria. Barreras físicas y barreras actitudinales, prejuicios que les impiden que lleguen y que formen parte y que ejerzan, al final es esto, es ejercer un derecho humano como es el de ser votadas. Entonces, la inclusión, además de ser, digamos, un acto de justicia, fortalece la democracia, está entendida como el que todas las personas podamos participar de la vida pública y de la toma de decisiones. Y al igual como decía en el apartado de paridad, cuando
las personas de todos estos grupos participan en la políticamente y en la toma de decisiones, pues se exponen diversos puntos de vista que generan soluciones mucho más amplias y efectivas para los desafíos que se enfrentan como grupo y en general como sociedad. Y en ese sentido creo que la verdadera inclusión no consiste simplemente con estar presentes y que se postulen candidaturas que al final luego pueden ser solo testimoniales o simbólicas, sino que puedan participar en pie de igualdad en esta construcción de una sociedad más igualitaria, más equitativa y más justa. Gracias, Yolo. Muchísimas gracias. Consejera Melissa. Muchas gracias, Yolo. Pues una pregunta muy provocadora, pues porque nos abre desde mi perspectiva la discusión sobre todo cuando nos preguntas a quiénes interpela la cuestión de la inclusión, ¿no? Creo que ahí es en donde entran o pueden entrar, ¿no?, a consideración pues muchos actores, muchos procesos que son centrales, ¿no?, para pensar en términos de los retos de inclusión hoy en nuestro país y en nuestro estado. Pero quisiera empezar por la pregunta previa, que es ¿qué implica este principio de inclusión, ¿no? ¿O en qué, digamos, estado mental nos posiciona cuando hablamos de procesos necesarios de inclusión? Y el punto de partida o la premisa de eso es reconocer que nuestras democracias no son democracias que incluyan de manera equitativa o igualitaria a todas las personas y a todas las poblaciones y grupos. Es decir, las democracias excluyen. Las democracias están fundamentadas y construidas a través de la historia gracias también a procesos de exclusión de diferentes grupos a través del tiempo, y el reto de cada sociedad y en cada momento es un análisis y una reflexión y un debate de las justificaciones de esas exclusiones y de las luchas que se deben de emprender para garantizar procesos de inclusión. Entonces, ese me parece que debe de ser siempre como este punto de partida para situarnos en el reto y en el momento en el que nos encontramos, y además el que podamos reconocer que incluir es necesario porque prevalecen, ¿no?, esas diversas y profundas desigualdades que además se cruzan. Y eso es algo que hemos discutido como comisión arduamente, creo, todas nosotras en el trabajo que tuvimos el honor de realizar en el diagnosticar los problemas y también los retos, ¿no?, de los lineamientos de paridad e inclusión que se han aprobado. Y esta interseccionalidad, ese es el concepto que utilizamos, ¿no?, para hablar de estas desigualdades, ¿no?, que se cruzan en la experiencia y en la vivencia de todas las personas. Y es un concepto que ahora nos ha sido más cercano, pero que me gustaría nada más brevemente recordarnos de dónde viene, ¿no?, esta idea de la interseccionalidad. Y a mí me parece muy interesante porque viene justo de una mujer activista, de una abogada activista que se llama Kimberly Crenshaw, en finales de los 80s, en 1989, y que en el trabajo de litigio de defensa de los derechos de las mujeres afroamericanas en Estados Unidos, ella empieza a darse cuenta que era muy complicado lograr construir una defensa y además una narrativa poderosa de los derechos que se limitaban a estas mujeres, sin además hacerlo partiendo de que no solo eran mujeres que podríamos llamar mujeres, sino también mujeres que pertenecían a un grupo pues excluido históricamente, ¿no?, la comunidad afroamericana. Entonces ella sugiere que para poder entender la desigualdad tenemos que entender cómo se entrecruzan diferentes categorías sociales en esas formas de exclusión: sexo, género, la raza, la orientación sexual, incluso la edad. Y este concepto a mí me parece que ha venido a revolucionar mucho de lo que se hace no solo en el ámbito legal, ¿no?, a términos de litigio, sino lo que hemos estado trabajando también al seno de estos lineamientos o estas medidas de inclusión, ¿no? El reconocer que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no todas son las mujeres que llegan, quizás son muy diferentes a otras
que sí siguen experimentando diversos retos, ¿no? Es decir, muy probablemente podemos advertir de manera muy clara que en algunas ocasiones las mujeres en las ciudades o en los contextos urbanos pues presentan ciertos retos que las mujeres en un contexto rural no. Y considerar esos contextos y considerar también esa, digamos, posicionalidad es parte de lo que se debe de hacer para asegurar un proceso de inclusión adecuado para todos esos grupos. Lo hemos también conversado en términos, por ejemplo, recientemente de mujeres indígenas, ¿no? Mujeres indígenas, además, digamos, tratando de tener una incidencia en contextos urbanos, alejadas de sus comunidades o de, digamos, esos entornos, pero también lo podemos ver a través de otros de los grupos en situación de vulnerabilidad frente a los cuales estamos trabajando para generar mejores condiciones de acceso. Entonces, me parece que hablar de inclusión tiene que siempre sostenerse también de una discusión de todos los retos, ¿no?, que continúan surgiendo, incluso en la medida en la que se generan nuevas medidas de inclusión, surgen también nuevas reacciones y nuevas, podríamos llamar, resistencias respecto a esos procesos de inclusión y nos obligan, ¿no?, a regresar, a revisitar y a reflexionar sobre esas formas en las cuales estamos incluyendo o dejando de garantizar esa inclusión. Muy bien, súper interesante, consejera. Y bueno, pues vamos a darle la palabra ahora a la consejera Miriam para que nos termine de acuerpar esta sección. Esta sección. Muchísimas gracias, doctora. Qué interesante es escuchar a mis colegas consejeras. Imagínense los debates que se hicieron al interior de la comisión para construir estos lineamientos que finalmente aprobamos en Consejo General. Bueno, quisiera retomar, tus preguntas, ¿no? Y un poquito completar o tratar de abordar desde otro enfoque, ¿no?, el asunto de la inclusión, a quienes interpela y de qué estamos hablando, ¿no? Y yo quisiera recordar, pues que estas acciones afirmativas, principalmente y en Jalisco, lo que tiene que ver, acciones afirmativas que hemos determinado para personas con discapacidad, para personas pertenecientes a la población LGBTIQ+, para personas jaliscienses residentes en el extranjero, para personas indígenas y para personas de las juventudes, pues son acciones afirmativas que se han convertido pues en un instrumento indispensable para remover barreras estructurales de participación. Y fíjate bien, entramos a esta reflexión que estas medidas pues se han incorporado en la normatividad electoral y que justamente se han arropado en gran medida a través de las autoridades electorales como mecanismos de corrección temporal y proporcional, que se encuadran o encuentran su fundamento justamente lo que ya decía en el bloque anterior, en este marco de convencionalidad y de constitucionalidad. En ese sentido, pues, ¿qué es lo que se busca? No es nada más el decir, es para... Hay voces que actualmente dicen que para qué tenemos este tipo de medidas si ya participan todas las personas. Pero recordemos que es importante, y a partir de las reflexiones ya que nos mencionabas, doctora Melissa, es que tenemos que construir aquel cuerpo normativo que transforme, que nos hable desde otro tipo de lenguaje, que nos dé tiempo y recursos para que las personas tengan igual de condiciones para participar y para salir a la contienda e integrar estos órganos de representación, porque es ahí donde justamente pues vamos a visibilizar otro tipo de agendas públicas que incidan o que busquen, en el mejor de los casos, incidir en la vida de este tipo de estos grupos. Y eso ya lo comentaba nuestra colega también Soad en su primer participación. En ese sentido, pues, ¿qué es lo que se busca? Pues justamente a través de este tipo de procesos de inclusión, pues corregir desigualdades estructurales a las que hemos llamado acciones afirmativas. Sin embargo, pues dadas las condiciones de discriminación y la evidente exclusión de diversos grupos, es que el resultado o que ha resultado fundamental y necesario implementar reglas que permitan justamente acotar estas brechas y que estas personas pues puedan participar de una manera más equitativa, más equilibrada y con mayores posibilidades de justamente llegar a estos espacios. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, consejera.
Consejeras, yo siento que no es una exageración decir que dentro de, sobre los hombros de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación descansa pues una vanguardia en el sentido de abrir espacios en donde no los había, abrir de alguna manera, obviamente con todo el soporte del Consejo Electoral, del Consejo General, pero sin embargo, digamos, este proceso del cual ustedes vienen saliendo, de pensar, de discutir, de encontrar la forma en la cual ir abriendo estos caminos para que se sigan ensanchando las puertas y quepamos más personas, pues vaya, se ve que no es sencillo porque a estos dos temas que acabamos de abordar tienen muchas aristas, ¿no? De lo que ustedes acaban de compartirnos, rescato mucho esta idea de que a final de cuentas es como ampliar ese demos que está en la democracia y que de repente en términos de concepto nos lo enseñan como si realmente todos estuviéramos dentro y en realidad no lo es, ¿no? Me encanta también esta idea de cómo el camino empieza desde empezar a nombrar hasta incorporarlos en las estructuras normativas que permitan de alguna manera facilitarles la entrada y después defender esas entradas, defender esos espacios. Bueno, esto me parece que son unos dos puntos de entrada para que nos platiquen ahora de este proceso del cual justamente acaban de salir, de construir los lineamientos de igualdad y de inclusión para el próximo proceso electoral.